profesora. Ahí ya la hice anfitriona para que maneje la sala. Gracias, Gabriel, nos vemos, gracias. Miércoles que viene no vamos a tener clase porque tomamos examen. Bien, perfecto. Nos encontraríamos entonces el otro miércoles. Dale, genial, ahí lo agendo. Gracias, disculpa que no te avise. Hola Mariana, buenas tardes. Ahí está hablando. Hola, ¿cómo estás? Ahí te dice anfitriona. Voy un segundo a cargar la botellita de agua. Ya estoy, ¿sí? Bien.
Bueno, si les parece vamos arrancando. Bueno, en principio saludarles, buenas tardes. Hola Rodolfo, hola Agustina. Buenas tardes, profe. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos arrancando y se van sumando las y los demás que van ingresando. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre la teoría psicogenética, ¿no? Que es algo que empezaron ya en los espacios prácticos. La intención tiene que ver con poder recorrer la teoría de Piaget, ¿sí? Pero desde la adolescencia. Vamos a recuperar un último periodo, ¿no? Que quedó pendiente de niñez, y después vamos a adentrarnos en la adolescencia. Es una clase breve, la teoría de Piaget es una teoría que no reviste en principio mayores complejidades, a veces queda como un poco esquemática, ¿no? En la medida en la que vamos recorriendo las distintas adquisiciones que va haciendo el sujeto a lo largo de los estadios, y bueno, y en ese sentido creemos que se complementa con la propuesta del psicoanálisis, ¿no? Donde pensamos más bien en términos de vinculaciones, ¿no? De procesos psíquicos, de salidas, de entradas, ¿no? En términos de progresión, regresión que va haciendo el sujeto. Bueno, acá parece como si fuera casi ir subiendo la escalera, ¿no? Que si bien esto, digamos, no se propone todo lo que entendemos que sucede con la asimilación, la acomodación, no sucede como una adquisición, una conquista de un día para el otro, sino que se trata de sucesivos intentos, ¿no? Y esto en ese sentido es muy explicitado en el área educativa. Bueno, sí lo que vemos es que efectivamente hay una distancia, un complemento entre las dos teorías, ¿no? Para pensar a la misma etapa que podría ser niñez o adolescencia. Bueno, vamos a culminar entonces con el cierre de la unidad 3. No es el cierre de la unidad 3 porque nos queda de un test, sí, pero sí lo que quedaría comprendido para el segundo parcial. En ese sentido también vamos a lo último de la clase a conversar acerca de algunas coordenadas, ¿no? Como algunas de las cuestiones que seguramente tengan para preguntar. Vamos a también introducir las coordenadas de las próximas fechas de encuentro, y eso es básicamente lo que va a suceder a lo largo de este encuentro, ¿no? Esos son los contenidos, estos son los momentos que vamos a trabajar en esta clase. Así que bueno, como para empezar, en primer lugar es preguntarles, ¿no? ¿Qué es lo que tienen, digamos, a qué les resuena la teoría psicogenética? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué propone? Como para hacer un mínimo repaso, porque esto quedó planteado hace 2 semanas en los prácticos, digamos. Después nos metimos en adolescencia y quedó como a la mitad la teoría en la niñez. Y mucho más antes la habíamos visto respecto de las teorías de la psicología. Así que como para empezar, digamos, en un repaso inicial, algunas coordenadas básicas que se acuerden. Creo que estudiaba cómo se iba formando el conocimiento en el niño, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo? Muy bien. ¿Qué más se acuerdan? Bueno, si les resulta que quieren ir escribiendo en el foro, ¿no? Tal vez es más sencillo. Les vamos leyendo como algunas coordenadas, ¿no? Que quizás podemos pensar de esta teoría. Bueno, en primer lugar, decir que es una teoría que no surge del campo de la psicología, sino que surge del campo de la educación. Entonces, porque la pregunta que se hace Piaget tiene que ver con lo que decía Zaira, cómo adquiere el conocimiento el sujeto a través del aprendizaje, ¿no? En lo que va a analizar Piaget no tiene que ver con experiencias espontáneas, sino con experiencias que se van produciendo a partir de ciertos estímulos, ¿no? No al modo de estímulo-respuesta, como pensaba el conductismo, sino al modo de cuáles son las modificaciones que sufren los esquemas, ¿no? Los esquemas de acción que tienen los sujetos, por lo cual cada vez más el sujeto va conociendo, ¿no? A ver, voy leyendo. Se me fue la pantalla. Acá. Se basa en el concepto central de la adaptación, en la construcción de un sujeto epistémico. Muy bien, chicas. Sí, te escucho, no sé quién era. Yo, profe, es lo que hablaba de Benveniste, ¿puede ser? Sí. Claro, que Piaget habla sobre el constructivismo y de los 3 tipos de conocimiento. Y bueno, ahí hay los esquemas de acción. Muy bien, perfecto. Sí, a ver, los tipos de conocimiento, digamos, es un poco como para introducir que a él le interesa el conocimiento válido, ¿no? Y es aquel conocimiento que se construye, justamente es uno de los grandes constructivistas, en esta relación de sujeto-objeto, ¿no? Entonces esa es la interacción que a Piaget le va a interesar ver, y cómo la misma va progresando, va a decir, desde un momento de egocentrismo a un momento de descentramiento.
En el egocentrismo lo que se ubica es como una etapa inicial donde había una indiferenciación, ¿no? El sujeto no se diferenciaba de su exterior, de su mundo, ni de otros objetos ni de otros sujetos. Ahora, a lo largo, Piaget va observando que a lo largo del pasaje por estos estadios va a lograr un descentramiento, que lo vamos a ver hoy con la adolescencia, ¿no? Cuáles son todas las habilidades, todas las adquisiciones que hacen que digamos, bueno, los sujetos están descentrados cuando adquieren todas estas habilidades. Como bien decías, Nayara, los sujetos disponen de esquemas de acción que son como si fueran los formatos, ¿no? Los formatos, las recetas, digamos, como aquellos módulos, si lo tuviéramos que pensar de una manera gráfica, ¿no? Los formatos en los cuales las acciones, los movimientos, ¿no? Las acciones dirigidas, vamos a decir, se organizan, ¿no? Entonces, el sujeto va aprendiendo y eso que aprende de alguna manera lo registra. ¿Cómo lo registra? Como si fueran en carpetas, podríamos decir, en cajones, que le llama esquemas de acción. Entonces, básicamente, cuando el sujeto se encuentra en su vida con una situación parecida a la que ya vivió, se acuerda de eso que tiene registrado y va a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Aquello aprendido, como si fuera un apunte. Saco la ficha de cómo comer, saco la ficha de cómo moverme, ¿no? Y entonces, en estos nuevos encuentros que siempre son diferentes, esas fichas se van modificando, como si fuera que se va complejizando, se va haciendo más robustos los esquemas de acción. Entonces, si tuviéramos que decir esto en las palabras técnicas de la teoría, lo que decimos es que en cada uno en las interacciones que tiene el sujeto se van produciendo desequilibrios, ¿sí? Los desequilibrios tienen que ver con que estas interacciones, estas relaciones sujeto-sujeto y sujeto-objeto presentan ciertas características que no se corresponden con las que se presentaron antes. Entonces, al principio el sujeto siempre intenta forzar eso nuevo a lo que ya conoce y se da cuenta que no puede ser. Entonces tiene que asimilar una nueva información. Por ejemplo, si el niño siempre toma agua, porque de bebé toma agua, o toma leche primero por el pecho materno, ¿no? Entonces el líquido que ingiere es leche, ese es el único líquido que él conoce. Su esquema de acción es líquidos que se ingieren, textura, sabor, consistencia, olor a leche. Y a los 6 meses empieza la alimentación y se le da el agua. Y entonces el niño tiene que entender que eso que ingresa también es para tomar. Quizás al principio lo vomita porque no le gusta, lo rechaza, no sabe que eso se puede tomar, no se parece a lo que él conoce como líquido que ingresa a la boca. Y sin embargo, esas interacciones, ¿se acuerdan que Piaget habla de la repetición, ¿no? Como que para que se produzca justamente la asimilación de las nuevas propiedades, ¿no? Producto de estas interacciones, se tiene que repetir. Con que suceda una vez el niño lo desestima, ¿no? El sujeto, podríamos decir, porque también ocurre de más grande el mismo proceso. Entonces, asimila las propiedades de este nuevo líquido, que es un líquido más livianito, que no tiene gusto, que no mancha, que tampoco tiene olor, y entonces lo que hace es asimilar las características, los atributos, ¿no? De esta nueva relación, porque también se toma diferente, me lo da mamá de otra manera, o por ahí me lo da otra persona que no sea mamá, y las características del objeto, ¿no? De cómo es el agua, por ejemplo. Y eso hace que se produzca una acomodación. Entonces, primero es una asimilación, donde tengo que asimilar toda esa nueva información, y esa información que la asimilo, la acomodo, como si fuera que complejizo ese esquema, esa receta, saco la ficha de líquido, y entonces le pongo las características nuevas, la complejizo, le hago algún dibujito, como si fuera que esa información que de alguna manera integra a mi esquema, lo hago más robusto, lo hago mejor, más complejo, con más información. Entonces es la manera en la cual nos apropiamos de la nueva información. La información que viene no es que se inscribe en cero, sino que se inscribe sobre lo que ya hay. Vamos a decir que los esquemas se van ajustando, se van complejizando. Y lo que se busca en definitiva es que el sujeto esté adaptado al medio, ¿no? Que haya una buena adaptación. Vamos a decir desde la teoría de Piaget, como les digo, es una teoría que se usa mucho en educación y se propone al error, ¿no? Durante el aprendizaje, al error como un error constructivo, ¿no? Va a decir que los errores son fecundos, son positivos. Justamente desde una teoría constructivista, el error construye. ¿Por qué? Porque el error es una equivocación.
¿no? Y la equivocación muestra un desequilibrio. Y acuérdense que este proceso por el cual se hacen más complejos los esquemas de acción siempre surge desde un desequilibrio, desde algo que no entra, ¿no? Como si fuera que quiero poner algo muy chiquito en algo que ya creció y entonces no entra, tengo que ajustar, tengo que hacer algo con eso. Bueno, el error es esto mismo, justamente. Tiene que ver con acciones que no se pueden responder, digamos, o acciones necesarias o interacciones que no se responden con lo que ya tenemos. Y justamente lo que dice Piaget es que esto puede ser inducido, ¿no? Puede ser propiciado y desde ahí vemos cómo. Bueno, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Entonces, hay escuelas, digamos, teorías educativas, quiero decir, que se estructuran directamente a partir de esta teoría, ¿no? De cómo generar errores que produzcan desequilibrios en los esquemas de acción para empezar el proceso, asimilar, adaptar, acomodar, lograr una nueva equilibración para adaptarnos y volver a equivocarnos. Entonces, más o menos hasta acá es lo que veníamos planteando en términos de los conceptos centrales, si tuviéramos que decir, de Piaget, ¿sí? De la teoría psicogenética. Psicogenética justamente porque tiene que ver con la génesis del conocimiento, con cómo se produce el conocimiento. Entonces, antes de empezar, nosotras y nosotros hoy habíamos pensado entonces que íbamos a conversar sobre el periodo del operatorio concreto, ¿sí? El operatorio, bueno, digamos, como para hacer una introducción, vamos a decir desde Piaget que hay 4 periodos o 4 estadios, mejor dicho, ¿sí? Por los que va pasando el sujeto en este tránsito, podríamos decir, desde el egocentrismo hasta el descentramiento. Estos 4 periodos o estadios tenemos 2 que son los que ya recorrieron ustedes. El primero es el sensorio motor, ¿se acuerdan? Rodolfo había copiado unas imágenes muy buenas de bebés, que bebés por ahí se están chupando los miembros, ¿no? Los pies, las manos. Entonces, lo que vemos es que hay interacciones con el mundo físico, ¿no? Empiezan a experimentar los objetos por primera vez, acá se empiezan a construir estos esquemas de acción, empiezan a adquirirse ciertas habilidades, se empiezan a coordinar los sentidos, por ejemplo, del tacto con la vista, y si bien priman, ¿no?, las acciones reflejas, porque bueno, es todo más instintivo, son movimientos que aparecen azarosamente, pero al culminar este periodo que es hacia los 2 años, estos movimientos que al principio son instintivos, son como si fueran que salieron así, como si fueran descargas, bien reflejos, digamos, al finalizar el estadio, lo que se observa es que ya empieza a haber una orientación hacia ciertas metas. El niño ya empieza a saber qué hacer para obtener tal cosa, ¿no? Son periodos largos los que establece Piaget. En este caso son de 2 años, pero en los siguientes son de más años todavía. Y otra de las cosas importantes de este periodo, que es el sensorio motor, es que se empieza a adquirir lo que es la conservación de la permanencia del objeto, perdón. Quiere decir, y sobre todo en las relaciones afectivas, ¿no? Que por más que yo no veo al papá o a la mamá, sigue existiendo, ¿no? Entonces, los objetos permanecen aún cuando no están en la vista. A grandes rasgos, eso sería el sensorio motor. Ustedes vieron en el manual de Papalia y Wenkox que hay un montón de características de lo que logran hacer en distintas dimensiones, ¿no? Que según el ciclo vital o el desarrollo evolutivo de las personas, que es la perspectiva que tomamos para pensar a las etapas, bueno, son las adquisiciones que se logran. La intención de ese manual, y en ese sentido, como una aclaración, un paréntesis, es que nadie les va a ir a pedir específicamente qué ocurre en el plano cognoscente en el periodo sensorio-motor. No, esa pregunta no va a estar, ¿no? No nos interesa tampoco que se aprendan de memoria todas las adquisiciones, sino que puedan comprender, digamos, que si uno pudiera mostrarles, por ejemplo, una imagen, ustedes pudieran ver, qué es lo que logra hacer este niño en este periodo que no lo logra hacer más adelante o que antes no lo podía hacer según la imagen. Pero nadie va a ir a lo específico, ¿no?, del desarrollo muy puntual de alguna habilidad. Lo que nos interesa mostrar en esta teoría es las adquisiciones que van teniendo los sujetos, pero no a modo de diccionario que se tienen que saber absolutamente todas, ¿sí? Es que puedan entender lo global, qué es lo que le está sucediendo al sujeto en este periodo. Bueno, siendo el siguiente estadio, tenemos el preoperatorio, ¿no?, que es hasta los 7 años, desde los 2 hasta los 7 años. Acá es donde los niños empiezan también, bueno, cuando culmina es donde están entrando a primer grado, para que tengamos una imagen, ¿no?, de qué niño estamos pensando.
empiezan a lo último, no solo a lo último, quiero decir, desde que inicia este periodo ya comienzan a hablar por primera vez, por supuesto que al principio son con palabras, pero empieza la cuestión simbólica, ¿no? De entender que si yo digo algo, la cuestión simbólica empieza antes de las palabras, incluso con el señalar. Cuando el niño señala algo y ese acto de mostrar con un dedo un objeto hace que el padre pueda entender aquello que el niño pide y se lo alcance, ahí ya hay una primera cuestión simbólica. Bueno, también, digamos, sí, el pensamiento sigue siendo egocéntrico, ¿no? Digamos, si bien por supuesto que el niño ya empieza a entender que él está separado de su mundo, no es un egocentrismo tan primario como en el nivel sensorio-motor, lo cierto es que en este nivel decimos que todavía es egocéntrico porque el niño piensa que todo aquello que él piensa es lo común a lo que van a pensar los demás. No puede considerar que los demás piensen diferente a él. Él extiende su punto de vista a los demás, ¿no? Entonces no va a contemplar justamente, no se va a contemplar separado a los demás en tanto lo que piensa, ¿no? Sí, en tanto lo físico, digamos, él se da cuenta que mamá no es una extremidad de él como pasaba en los primeros momentos, pero no en tanto lo simbólico. Y otra cuestión que es importante de este periodo, el preoperatorio, es que cuando ellos tienen que valorar una situación, solo contemplan un punto de vista. Por ejemplo, el típico caso de las sustancias, ¿no? Que si tenemos ciertos líquidos en distintos recipientes, no van a considerar que tal vez el recipiente que es más bajo pero es más ancho pueda tener la misma cantidad de líquido que el que es más alto pero más flaco, digamos, más angosto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que se prioriza un solo elemento para visibilizar a la conservación de las sustancias, es decir, hay una sola variable la que puede considerar, no puede considerar en simultáneo varias. Eso es como para pensar cómo llegamos hasta el operatorio concreto, que es el que nos interesa recorrer hoy, antes de pasar a la adolescencia. El operatorio concreto, como les digo, es desde los 7 hasta los 12 años, es antedicho por que les decía, el sensorio motor y el preoperatorio. Algunas características, ¿no? Como si tuviéramos que pensar, bueno, que realizan operaciones concretas, por eso se llama operatorio concreto, ¿no? Operaciones concretas. ¿Qué son las operaciones? Es que pueden razonar, es que pueden imaginar, es que pueden considerar múltiples factores, ¿sí? Pueden resolver problemas, pero todo se reduce a algo que sucede en el aquí y en el ahora. Por eso es concreto, operatorio concreto, ¿sí? Todo lo que ellos piensen, es decir, hay un pensamiento lógico, pero no abstracto. Es decir, se pueden hacer operaciones lógicas, pueden pensar consecuencias, por ejemplo, pero es solo de lo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Todavía están muy fijados a un tiempo y a un espacio. Perdón, quería ver si tenía una novedad. Entonces, digamos, por eso es operatorio lógico, operatorio concreto, perdón. Adquieren conceptos espaciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pueden entender lo que está lejos y lo que está cerca. Y pueden imaginarse cuánto tiempo les puede llevar ir de un lado al otro. Pueden recordar cuál es la mejor ruta para ir a un cierto lugar. Pueden recordar, por ejemplo, puntos de referencia en esa ruta, ¿no? Es decir, todo lo espacial empieza a ser comprendido. De nuevo, vemos que tiene como un anclaje, quiero decir, hay un anclaje espacial, hay un anclaje físico en este periodo, ¿sí? En este estadio. También comprenden relaciones de causalidad, causas, consecuencias. También empiezan las categorizaciones, ¿no? La categorización, ¿qué es? Muchas operaciones que están ahí contempladas. Por ejemplo, la seriación. ¿Qué es la seriación? Es armar series, ¿no? Entonces elige un atributo. No sé, las flores con las flores, los animales con los animales, las comidas, vieron que también se ponen incluso selectivos, que si bien ya pasó esa etapa, hay muchas que continúan, y entonces todo lo que es la lógica de las verduras, ¿no? La categoría de las verduras, las categorías de lo salado, las categorías de lo dulce, e incluso lo podríamos pensar como las categorías de las y los enfermeros, ¿no? Digo, los niños que tal vez estén más hospitalizados, reconocer que en esta edad ellos categorizan. Entonces,
Si la enfermera o el enfermero hace la recorrida a la mañana y tiene siempre un guardapolvo o un ambo y siempre va, qué sé yo, con algo en la mano, ¿no? Puede ser un tensiómetro, lo que sea, y al día siguiente ven a un médico que no conocen y está más o menos parecido, tal vez piensen que es categoría enfermero, ¿no? O es decir, o pueden armar categorías respecto de aquello que es como lo habitual en lo que ven, arman series, ¿sí? Otra de las cuestiones que arman, que empiezan a pensar, ¿no?, es la inferencia transitiva. ¿Qué significa esto? Que pueden inferir, ¿no? Entonces, desde una primera consecuencia, una segunda. Por ejemplo, es decir, pueden armar relaciones, conjeturar relaciones, ¿no? Siempre sobre el aquí y el ahora, pero por ejemplo, si me duele la panza, soy un niño de esta edad y estoy internado, por ejemplo, y me duele la panza y me enseñaron que toco un timbre y aparece la enfermera o el enfermero, y aparece la enfermera y el enfermero y me da el calmante que yo tenía que tomar, entonces lo que infiere, ¿qué es lo que puede pensar el niño a esta edad? Que es que me duele la panza y me dan un remedio, ¿no? Me duele la panza, toco un timbre y me llega el remedio. Es decir, puede inferir lo que va a pasar en el medio, deduce una consecuencia, ¿se entiende? Es decir, se puede adelantar un poco más, pero a un hecho actual. Y después tenemos también la inclusión de clase, ¿no? Entonces lo que pensábamos desde Piaget, el ejemplo que él da tiene que ver con agrupar, por ejemplo, en una clase, qué sé yo, en la clase, él pone el ejemplo de las flores, en la clase flores, bueno, puede agrupar distintos tipos de flores, ¿no? Empieza a armar conjuntos más grandes a partir de subconjuntos. Entonces los niños tal vez podrían entender, qué sé yo, que en el conjunto, en la clase, para hablar técnicamente, en la clase hospital encontramos a los médicos, a los enfermeros, a los secretarios, a los personales de maestranza. Y el conjunto sería quienes trabajan en un hospital. ¿Se entiende? Empiezan como a armar elaboraciones un poco más lógicas, ¿sí?, a partir de escenas conocidas. Empiezan a tener razonamientos inductivos y deductivos, ¿sí? En el siguiente estadio vamos a ver hipotéticos. Acá hipotéticos no, es inductivo y deductivo. Es decir, que, digamos, siempre es en base a una situación concreta, pero es que del inductivo quería decir que de una situación concreta, ¿sí?, algo que sucede, lo puedo generalizar a algo futuro, a situaciones más amplias, ¿no? Y al revés también, de una premisa, de una conclusión, se puede ir hacia algo particular. Si tuviéramos que pensar en algún ejemplo, qué sé yo, de decir una situación concreta, de decir hace calor, pienso en una situación actual, puede ser voy en remera, ¿no? En cambio, desde lo inductivo tenemos que pasar primero de la situación al revés, como si fuera que tenemos quiero pensar en algún ejemplo de enfermería, alguna situación muy particular, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo del timbre y el remedio, ¿no? Por ejemplo, me siento mal, esa es la situación particular, entonces mi mamá me lleva a la guardia, ¿no? Entonces, puedo generalizar esa situación. Cuando nos sentimos mal, vamos a la guardia, ¿no? Y eso por ahí lo vemos en una conversación futura, pero porque se ancló en una vivencia que el niño recuerda, ¿no? Y del mismo modo, cuando en una conversación escucha a alguien que dice va a la guardia, es porque puede anclar una situación específica que es le dolía la panza o tuvo un accidente. Entonces pasamos de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Las dos operaciones son válidas. Esto antes no pasaba. Antes sí o sí era primero una particular y después una general, ¿sí? Las conclusiones tenían que partir sí o sí de algo muy específico. Eso ahora puede ser al revés. Bueno, por otro lado tenemos la conservación de la sustancia y la reversibilidad, ¿sí? Esto que les decía antes, que digamos que la conservación de la sustancia tiene que ver con poder apreciar, ¿no?, de una misma sustancia. Se le decimos sustancia, pero porque puede tener distintas consistencias, líquido, sólido, con distintas texturas, pero lo importante es que puede apreciar distintos factores, ¿no?, distintas variables que hacen a esa sustancia. Entonces, el tamaño, la forma, el peso, sin que necesariamente tenga que apreciar cada uno de los recipientes. Lo que veíamos, lo que muestran los estudios en estadios anteriores es que
si vos le preguntás al niño cuál tiene más, no se lo puede imaginar, tiene que pasar el líquido de un recipiente a otro para darse cuenta que, por ejemplo, si tenemos un frasco alto y angosto, ¿no? Y uno que es un poquito más bajo pero mucho más ancho, y le preguntas al niño dónde hay más capacidad, el niño no lo sabe responder. Entonces tiene que pasar el líquido de uno a otro y ver si queda espacio o no. En cambio, en este periodo, ¿sí? En el operatorio concreto, el niño lo tiene enfrente y puede darse cuenta, este es más alto, sí, pero ojo porque este es más ancho, ¿sí? Esa es una capacidad que antes no podía hacer. Irreversible, saber que... Mariana, perdón, por ahí agregar que en lo anterior, por más que vean que el líquido pasa, aunque vean que es el mismo, que lo pasan de un vaso diferente, no logran tampoco, en la etapa anterior, se siguen guiando por el vaso y no por el líquido. Claro, entonces, y del vaso un solo factor, es decir, veo que es más alto, ¿no? No puede considerar todas las variables. Bueno, y después, digamos, la capacidad de, la reversibilidad, esto que no les decía, que saber que los procesos son reversibles, ¿no? Que se puede volver a un estado anterior. Siempre usamos el caso del agua, ¿no? El agua, el estado de evaporación, volver al líquido, pasar a hielo como sólido, y lo mismo con las sustancias en general. Y después respecto a los números, decimos que tienen mayor dominio en números y en matemáticas, pueden hacer estimaciones, esta quizás es la principal adquisición, que pueden estimar, ¿no? Estimar ciertas cantidades, estimar ciertos tiempos, estimar las medidas, ¿no? De lo que sucede, digamos. Eso respecto de lo que sería este periodo operatorio formal. Una cuestión importante, y en este sentido, digamos, vamos hacia los dos periodos, ¿no? Porque esto se comparte con el operatorio formal, que es el que sigue. Vamos a decir que el pensamiento moral, ¿no? El pensamiento moral tiene que ver con cómo se adquieren las pautas morales, las pautas de conducta, el deber ser de una sociedad, ¿no? Como el comportamiento esperado. Bueno, va a decir Piaget que se adquiere en estos, como ven ahí, en 3 etapas, digamos. La primera de ellas, que todavía estaríamos en el periodo anterior, ¿sí? En el preoperatorio, lo que tenemos es una obediencia, como una obediencia más rígida, ¿no? Hay que hacerlo permitido, digamos, ¿no? El sujeto no piensa tanto, el niño no piensa tanto si eso está bien, si no, sino simplemente que se trata de aquello permitido es lo que se puede hacer, ¿no? Acuérdense que en el pensamiento moral es lo que se puede hacer, lo correcto, lo debido, las normas sociales, lo esperado. Ahora, si pensamos en el periodo que estamos diciendo, que es en el operatorio concreto, el niño empieza a ser más flexible, como decíamos, que puede considerar más variables, bueno, también puede pensar en distintos factores que pueden influir, ¿no? En una misma situación que está sucediendo, concreta, y uno le pregunta, ¿qué tenés que hacer ahora o qué sería lo correcto que hagas? El niño puede pensar distintas opciones, ¿no? Puede pensar distintos puntos de vista, distintos argumentos y elegir la propia. Entonces, por eso dice que es con flexibilidad creciente, ¿sí? Es decir, empieza a aumentar, no es tan rígido como antes, sino que empieza a aumentar como la capacidad de dilucidar, de reflexionar, se vuelve menos rígido respecto de que solo se hace aquello permitido. Ahora, vamos a decir que en el siguiente, que es el de los 12 años, que ya sería el siguiente estadio, lo que vemos es que aparece lo que es la igualdad y la equidad, ¿no? Entonces empieza a poner énfasis no solo en lo que está sucediendo, sino en lo que pudo haber sucedido. Como vemos, acá ya no está solamente como si fuera acoplado a lo que está sucediendo, sino que, como vamos a ver en el pensamiento abstracto, puede imaginar las intenciones de los sujetos. Entonces no es tanto solo lo que se debe hacer, sino lo que quiero hacer o lo que quiso hacer el otro en una situación desventajosa. Digamos, empieza a pensarse también en valores respecto de la igualdad, de la equidad, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito más adelante que en este nuevo estadio se empiezan a considerar los ideales, la cultura. Entonces, el juicio moral también está impregnado de estas nuevas posibilidades de ser pensadas, ¿no? Que antes no eran variables a ser consideradas. Y bueno, y también vamos a decir que cuando culmina esta etapa, ¿no? Del operatorio concreto, es donde el niño ya pasa a un nivel de descentramiento, ¿no? Es decir,
se elimina el egocentrismo, que solo incluía la parte de como el propio punto de vista, ¿no? La perspectiva más individual, podríamos decir. Hasta acá estaríamos llegando a lo que es el operatorio concreto, antes de pasar al operatorio formal, que ya es adolescencia propiamente dicho. ¿Hay algo de lo que leyeron? No sé si estuvieron leyendo el material, esto era de la clase anterior, como les dije, la semana anterior, no esta, sino la anterior, pero si hay algo que les haya quedado resonando respecto de los estadios de la niñez para la teoría psicogenética, o de esto mismo que estuve diciendo. ¿Nada por allí? Bueno. Profe, entonces el descentrismo, si no lo digo mal, ocurren cuando ya se pasa de la igualdad, ¿no? O sea, a partir de los 12 años aparecen esas dos cuestiones ya para arrancar en la adolescencia. ¿El descentramiento? Descentramiento, sí. No, el descentramiento no tiene que ver con la igualdad, no. Uh-huh. La igualdad, te lo voy a poner en la filmina anterior. La igualdad aparece como uno de los puntos a considerar en lo que es el pensamiento moral. Es decir, el pensamiento moral, cuando uno dice desde esta teoría, ¿qué nos interesa? Ver cómo los sujetos adquieren conocimiento. Bueno, hay parte del conocimiento que tiene que ver con conocer las pautas sociales, conocer lo que se tiene que hacer, lo que está bien, el deber. Y ese es el pensamiento moral, ¿no? Las normas morales, la moral de una sociedad, las pautas morales. Entonces, el texto nos invita a pensar, ¿y cómo hace el sujeto para saber lo correcto? ¿No? Para saber cuáles son las pautas, ¿cómo adquiere ese conocimiento? Entonces Piaget lo que va a decir es que en cada uno de los estadios, aquello considerado correcto es variable. Entonces, cuando el niño es muy chiquito y está en el primer periodo, en el sensorio motor, vamos a decir que es en el preoperatorio, vamos a decir que lo correcto es aquello que es lo autorizado, ¿no? Entonces el sujeto en verdad no piensa que es lo correcto por sus propios medios, sino que tiene que ver más con recibir una indicación sobre lo correcto, por supuesto de una persona autorizada, quiero decir, en general de mamá y papá. Ahora, vamos a decir que en un segundo periodo ya empieza, en el operatorio concreto, empieza a considerar distintas variables, distintos factores, ¿sí? Puede empezar a pensar en otros sentidos, por eso decimos que es más flexible. Es decir, no es que simplemente lo correcto es lo autorizado, sino que realmente empieza a pensar en otras posibilidades, ¿no? Y en el último periodo, que es el que vamos a ver ahora, empieza la igualdad y la equidad, digamos. ¿Qué es lo correcto? Bueno, empieza a considerarse como lo correcto, ¿no? Por ejemplo, ponían situaciones de, el ejemplo que da el texto es una situación de un niño, una misma escena, donde hay un mantel que se mancha, hay un niño que lo tiró porque quería ayudar al papá que estaba trabajando con tinta y el niño, para que el papá pudiera ser más rápido, sin querer tira esa tinta y se mancha un montón. O el otro niño que, no sé si es medio a propósito o una cosa así, pero sin la intención de querer ayudar, tira la tinta, muy poquitito. Entonces se le pregunta al niño, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál de los dos estuvo mal? ¿No? Digamos, pensando en el deber ser. Y él va a decir, bueno, no solo hay que considerar cuál es la mancha más grande, hay que considerar la intención, porque el que más manchó en verdad quería ayudar al papá. Y entonces empiezan también a considerarse no solo la intención, sino también la igualdad, la equidad, es decir, empiezan a haber un montón de otras variables a ser analizadas que tienen que ver con la vida con otros. Pero no quiere decir que poder pensar así es estar descentrado, ¿no? Lo que queremos decir por adquirir el descentramiento, tiene que ver con poder diferenciar al sujeto de los otros sujetos, de los objetos, de los pensamientos de los otros, ¿sí? Entonces no es solamente a partir de la igualdad, digamos, si no adquiere el sentido de la igualdad, el niño no está descentrado, ¿no? Tal vez la igualdad sea un valor que se adquiere incluso después. Y tampoco se trata de una sola adquisición. Piaget lo que va mostrando son distintos
como eventos, si fuera, ¿no? Distintas adquisiciones que van ocurriendo en este periodo, pero no hay una edad fija. Estas edades incluso sirven como a modo de parámetros. Entonces, Tati, digamos, considerar la igualdad no quiere decir que el sujeto está descentrado, ¿no? Pero sí es uno de los criterios que vemos que aparecen cuando el sujeto ya adquirió, ya está más cercano a esa adquisición, ¿no? O a esa posición, mejor dicho. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Hay un montón de otras, no de nada, hay un montón, ahora vamos a ver en el último estadio que hay un montón de otras variables que también nos muestran que el sujeto ya lo alcanzó, ¿no? Básicamente lo que podemos pensar, si tuviéramos que definirlo, no sería tanto o no sería únicamente por lo que ya adquiere, sino también por lo que ya no es. Digamos, ya no es igual a su mamá y a su papá, ya no es fijo a una situación, ya no es fijo a una variable. Digamos, como un poco, si tuviéramos que pensarlo, es eso. ¿Y qué es? Bueno, es un sujeto que puede pensar, que puede armar hipótesis, que puede sacar conclusiones, que piensa en ideales, que piensa en cultura, que piensa en sí mismo, en su propia identidad. Entonces, como no trataría de buscar una definición muy acotada de qué es descentramiento y qué es egocentrismo, sino más bien es un conjunto de adquisiciones, de habilidades que el sujeto tiene en ese posicionamiento. ¿Sí? Pero es complejo, son muchas cosas, no es una sola, no es la igualdad nada más. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Antes de pasar a la parte de adolescencia. Bueno. Entonces, digamos, una cuestión que quizás nos permite como apreciar, ¿no? Cuáles son parte de los avances que se logran, tiene que ver con quizás el pasaje, ¿no? Desde el operatorio concreto al operatorio formal, que como les pongo ahí en la filmina, en el operatorio concreto está limitado, ¿no? Por la forma o por el contenido, y que solo puede realizar operaciones lógicas. Cuando decimos operaciones lógicas es razonar, es visibilizar causas, consecuencias, esto que les decía de las causalidades. Una operación lógica es el pensamiento inductivo y deductivo, es decir, poder generalizar consecuencias. Una operación lógica es armar series, armar categorías, es inferir a futuro. Todo eso son operaciones, decimos, ¿sí? Pero siempre es concreto. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la adolescencia? El sujeto puede hacer operaciones formales desde los 12 años. Quiere decir que, vamos a decir que lo real es un subordinado a lo posible, ¿no? Y esto es súper importante, es decir, si antes operábamos, razonábamos, ¿no? Digo, todos los sinónimos de ese verbo, solo con objetos reales o concretos, ahora son con objetos lo real, es decir, aquello que está sucediendo, es algo que es una posibilidad, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, salimos y hay viento, bueno, esa es una posibilidad que es la que está sucediendo ahora, pero tal vez que mañana llueve o tal vez que mañana está soleado, ¿no? Entonces, lo real, lo que está sucediendo, el sujeto puede interpretar que es una posibilidad de muchas otras, ¿no? Entonces, lo real, vamos a decir, está subordinado a lo posible, es un subconjunto de lo posible, ¿no? Lo posible es un campo más grande y a veces suceden ciertas cosas, que es lo que sucede efectivamente, lo real, pero el sujeto puede pensar que tal vez habría pasado otra cosa, ¿no? Entonces, va a poder construir hipótesis, ¿no? Y esto es una diferencia súper importante. Es decir, que construye hipótesis, que las hipótesis en general son factibles, es decir, se imagina, por ejemplo, que imagínense que el niño sale y ve una banderita, que hablando del ejemplo del viento, ve una banderita que flamea hacia cierto lado, entonces el niño puede decir, el viento debe venir de la cordillera, porque sabe que donde está parado, no sé, o puede venir de Neuquén, porque sabe que la ruta queda para un lado y hacia el otro lado queda, qué sé yo, Fernández Oro, por poner un ejemplo geográfico. Es decir, puede hacer hipótesis abstractas, ¿no?, a partir de lo que ve, ¿no? Entonces se puede imaginar incluso consecuencias dilatadas en el tiempo. Mientras que antes era solo aquello observable, ¿sí?
y mucho más apegado a la espacialidad. Entonces, entender que lo real es un subconjunto de lo posible, que tal vez, imagínense, el sujeto puede inferir que si está nublado y hay viento, mañana entonces puede ser una posibilidad que esté lindo, porque entonces el viento se lleva las nubes, ¿no? Entonces, lo posible es más amplio que lo real. Hoy hay viento y está nublado, pero mañana puede estar soleado. Si tuviéramos que volver a enumerar, como hicimos antes, algunas de las características, bueno, entonces, por un lado, esto que decíamos del pensamiento, y esto es una diferencia, porque antes decíamos que el pensamiento era inductivo o deductivo, y ahora decimos que es hipotético también. Puede hacer hipótesis, ¿sí? Puede imaginar, ¿sí? Digamos, razonar posibilidades, ¿no? Y pueden que sean verdaderas o pueden que no. Incluso esas posibilidades, esas causalidades, ¿no? Esas hipótesis, las puede descartar directamente por pensarlas. Solo se da cuenta si algo podría o no podría ser. No tiene que estar apegado a la realidad. Vamos a decir que en esta edad, en esta etapa, en este estadio, tiene más posibilidades para resolver problemas. La lógica proposicional quiere decir que el sujeto puede operar, razonar, reflexionar con proposiciones, ¿no? Con proposiciones como si fueran proposiciones verbales, proposiciones simbólicas, no necesariamente con los objetos. Entonces, puede también estos pensamientos, estas proposiciones, las puede relacionar, entonces puede establecerlas juntas, puede sacar consecuencias, puede establecer conexiones, ¿sí? Vamos a decir que también tiene naturaleza combinatoria, porque puede combinar factores, puede aislarlos, es decir, puede imaginarse, por ejemplo, la escena de recién, si está nublado con viento, ¿cómo sería si está nublado sin viento? Mientras que antes no podía imaginar una posibilidad que no fuera la que está sucediendo. Antes era sobre lo concreto, ahora se puede imaginar cómo, no sé, estaría esa banderita si estuviera nublado pero sin viento, ¿no? Entonces puede extraer variables, ¿sí? Puede alterarlas y alternarlas, ¿no? Si hubiera más viento, si no hubiera viento, ¿qué pasaría si no estuviera nublado pero sí hubiera viento? ¿Cómo se vería el color de esa bandera, por ejemplo, si no hubiera nubes? Es decir, puede ir alternando. Y también respecto del ejemplo que decíamos del agua, ¿no? O de la sustancia, ¿no? ¿Qué pasaría si el frasco fuera igual de alto pero más gordo, pero además de ser gordo fuera rugoso? ¿O qué pasaría si fueran estos dos mismos recipientes, pero el contenido en lugar de ser muy líquido fuera más bien espeso? Entonces puede ir imaginándose distintos factores, distintas variables, puede extraer una y otra y sacar conclusiones. Y todo esto desde el razonamiento, ¿no? Por eso vamos a decir que tiene más posibilidades de control de las situaciones. Bueno, esto que les decía, ¿no? Va a razonar sobre la cultura. A esta edad el niño no todo tiene que ver con sus intereses, sino también sobre la cultura. Vamos a decir que su pensamiento es igual al del adulto, ¿no? Es decir, tiene una estructura similar al pensamiento del adulto, puede criticar a la cultura, hay cosas que le gustan, hay cosas que no les gustan, puede entender que hay ciertas cosas que suceden por un orden cultural, es decir, ya también empieza a interactuar más en un sistema social, ¿no? Cuando antes era más bien en un sistema, vamos a decir, ¿se acuerdan que decíamos que desde la psicología evolutiva se considera tanto lo biológico, lo hereditario, como lo social? Entonces, acá, cuando somos muy chiquitos, lo biológico es muy importante, ¿no? Porque va a marcar de alguna manera las posibilidades que tiene el sujeto. Lo que vamos a decir a partir de las posibilidades en términos de habilidades posibles de ser desarrolladas, ¿no? En términos de ciertos crecimientos, de ciertas maduraciones. Ahora, en esta etapa lo que decimos es que lo social empieza a tener un lugar muy importante, porque aquello que puede ser el sujeto, que puede hacer el sujeto, hacer, pensar, razonar, que es lo que le interesa a esta teoría, tiene que ver con aquellos intercambios. ¿Se acuerdan que decimos el tema de los intercambios, el tema de las interacciones? Entonces lo social que le provee de experiencias al sujeto es muy importante en esta etapa. Bueno, comparte códigos con los adultos, y esto es importante. Vamos a decir que los intereses, si bien puede compartir códigos, es decir, puede razonar, ya tiene el sistema de símbolos muy incorporado, ¿no? Digo, razonar justamente cuando hablamos de lo simbólico es poder usar el lenguaje para expresarse, logra, digamos, razonar con complejidad.
lo que vamos a decir es que el contenido de eso es diferente entre los adultos y los adolescentes. En el caso de los adultos, en general tiene que ver con cuestiones como o más rígidas, ¿no? O más como de los deberes, ¿no? De la vida de un adulto. En cambio, la vida de un adolescente quizás fantasea más, puede pensar acerca de su futuro, puede imaginar mundos, puede imaginar otros mundos, la fantasía como algo muy importante, ¿no? Entonces, independientemente que disponga la misma capacidad que el adulto, bueno, lo que tiene que ver con los intereses desde los cuales va a pensar y va a razonar son diferentes. Bueno, también lo que vamos a decir respecto de esto es que el adolescente en este sentido, respecto del estadio anterior, es que así como decíamos que lo concreto era lo que prevalecía en el estadio anterior, ahora lo concreto puede ser demorado, ¿no? Digo, las gratificaciones, como las consecuencias pueden ser esperadas, la impulsividad vamos a decir que disminuye, ¿no? Toda experimentación puede tener gratificaciones que exceden a lo inmediato. Vamos a decir que también es un momento donde está construyendo su identidad y en ese sentido vemos que puede... se les escucha cortados, Milagros. No sé las demás. No, se escucha bien. A vos se te escucha bien. Bueno, me quedo tranquila. Entonces, lo que vamos a decir también que en la adolescencia, el adolescente se está pensando, piensen en un adolescente común, ¿no? Se está pensando, está construyendo su identidad, sus propios gustos, sus intereses, y esto de que se puede pensar a sí mismo, tiene una sensibilidad respecto de sus ideas, de sus intereses, puede imaginar su futuro, muchos futuros posibles puede imaginar, se empieza a preguntar por este tipo de preguntas que antes no sucedían. Articula ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vemos, por ejemplo, adolescentes que están, qué sé yo, escuchando música y a partir de ciertas canciones se imaginan cosas o están como en su mundo, ¿no? Mirando en la ventana en su mundo y quién sabe lo que piensa. Bueno, porque esta es una posibilidad que ahora están empezando a tener, ¿no? A operar desde lo abstracto, ¿sí? Con ideales, con valores, con culturas, con sentidos, ¿no? Sobre su propia identidad, sobre sus diferencias respecto de los demás. Empieza a pensar a la identidad en una cultura, en un contexto, ¿no? Se empieza a reconocer él como una propia unidad. Y también, digamos, considerar al mundo. ¿Se acuerdan que desde el psicoanálisis veíamos esto de la historización, de pensar un pasado, un futuro, un presente? Bueno, desde acá también lo vemos como una posibilidad que antes no estaba, digamos. Desde el psicoanálisis lo vemos en términos de inscribir mi historia, de hacerme autor, ¿no? Recuperar de esa función materna ahora mis significados propios, ¿no? Y ahora lo pensamos desde esta teoría, desde una capacidad simbolizante en términos abstractos que antes no estaba posibilitada. Y también algo que es importante es que esto se hace mucho a nivel grupal. ¿Se acuerdan que decíamos que en la adolescencia también es muy importante el grupo de pares, ¿no? Desde el psicoanálisis pensábamos que tiene que ver con un alejamiento respecto de las figuras parentales, donde el adolescente se aleja de los padres y empieza a lograr identificaciones con compañeros, ¿no? Compañeros, bandas, grupitos, digamos, lo colectivo le va brindando identificaciones para construir su identidad. Bueno, desde acá también vemos la importancia de lo grupal, ¿no? Como compartir estas realidades abstractas, ¿no? Esta nueva posibilidad que tiene el sujeto, bueno, ¿cómo? Compartiendo con otros. Entonces, por ejemplo, las realidades abstractas en términos de nos identificamos con cierta banda. Desde la adolescencia el texto marca diferencia en cómo la grupalidad va variando en función de si es un adolescente más chico o más grande. Entonces, en la adolescencia temprana, lo que vemos es que empiezan como estas más ensoñaciones, ¿no? Más las fantasías, pensar en abstracto, pero como más esto, desde la fantasía, desde el juego de palabras, desde un futuro, ¿qué pasaría si esto no hubiera pasado? ¿No? Como algo muy de cavilación individual, mientras que en la adolescencia media va a ser más lo grupal. Entonces, los valores, todo esto que se piensa a nivel grupal, estos códigos, sí, Dayana, busca sus ideales, tal cual. Y no solo los busca, los piensa, se pregunta si sí, si no, en qué situaciones, lee otra cosa o se ocurre otra cosa y se da cuenta que lo anterior no estaba tan bien, ¿no? Como mucho de esto de pensar, que a veces lo vemos, por eso desde estos enfoques criticamos mucho
las miradas que dicen está en la edad del pavo, déjalo que no entiende nada. Bueno, está pensando, que es un montón en verdad también, ¿no? Y en la adolescencia temprana lo que vemos es que el grupo de pares, que también instala ideales, y entonces instala, qué sé yo, los gustos y las modas, y entonces se comparten códigos, como a un modo mesiánico, decimos, como que no son tan cuestionadas, no se las relativiza, es como si fueran verdades absolutas, ¿no? Y el sujeto va construyendo sus propios pensamientos e identidad, se va pensando a sí mismo a partir de estos códigos. En cambio, en la adolescencia tardía, lo que pensamos es que el sujeto ya puede de alguna manera distanciarse de estos gustos compartidos, de estas ideas grupales, ¿no? Y puede distanciarse y justamente desde un pensamiento lógico formal, abstracto, personal, puede elegir con qué sí y con qué no identificarse. Bueno, digamos, y como para pensar también, antes de terminar, que esta teoría surge, ¿no?, en el ámbito educativo, por supuesto que comprender que los adolescentes disponen de estas capacidades en términos de operar con símbolos de una manera abstracta, con posibilidades, que esto que les decía, de extraer variables, de pensar en consecuencias, de conjeturar, digamos, sin estar tan apegados a la realidad, supone que la escuela debería proveer de ciertas tareas que estimulen, vamos a decir, no solo lo que logra hacer, sino lo que puede lograr, ¿no? Entonces, bueno, digamos, como para pensar en cuáles serían los aportes para la educación, que, digamos, no es nuestro foco, pero que sí es importante para entender los aportes de la teoría, porque desde la psicología lo vemos, bueno, entender esto, que el sujeto puede operar con una realidad objetiva y manipularla, pero también con una realidad posible, no objetiva, y en ese sentido forzar a errores cognitivos que nos permitan justamente el proceso de asimilación y acomodación. Entender que estos procesos no ocurren solamente en estos estadios, sino que, digamos, no es que, bueno, soy adolescente, ya salí de esta etapa, entonces ya estoy en una posición descentrada y no asimilo, no acomodo más, sino que en verdad todo el tiempo vamos aprendiendo porque nos vamos equivocando a partir de las interacciones. Y que en esta etapa en adelante, donde toda la maduración biológica o ya terminó o está terminando, deviene como central las interacciones con el medio. Entonces el medio ambiente, el medio social, es aquello que va a propiciar justamente estos desequilibrios. Entender que cuando estábamos en los estadios tal vez sensorio-motor, es que el niño, por ejemplo, no podía, imaginemos cuando estaba desarrollando la motricidad fina, no podía hacer este movimiento de pinza y agarrar algo, y una vez que lo puede hacer, eso genera desequilibrio. Pero en verdad está basado en una capacidad, ¿no?, en una maduración biológica, donde tal vez antes no podía hacer movimientos dirigidos a ciertas metas, o no podía coordinar la vista con el tacto, y eso es una adquisición neurológica. Entonces, en esos estadios, la influencia biológica es muchísimo más importante que en los estadios de la adolescencia, donde lo que deviene central es la influencia social, ¿no?, la influencia con otros, la interacción recíproca. Entonces, cuando decimos que lo que el sujeto busca siempre es adaptarse al medio en el que está, le hace que en la adolescencia esto quiere decir adaptarse al grupo de pares, o adaptarse a las tareas de la escuela, o adaptarse al medio en el que estoy. Y es desde ahí donde se van produciendo estos desequilibrios que generan asimilaciones. Pero todo lo que la asimilación puede proveer a esa estructura, a ese esquema de acción, viene dado por lo que puede hacer en un estadio, digamos. Si yo al sujeto, por ejemplo, lo confronto con cierto estímulo, le va a generar desequilibrio, pero todavía no puede hacer operaciones abstractas, por ejemplo, lo que va a poder asimilar es algo muy acotado a esa experiencia. Ahora, si yo le propongo un ejemplo muy parecido, pero está en otro estadio, eso mismo le va a generar otro desequilibrio. Por más que fuera el mismo estímulo, la misma situación, le va a generar otro desequilibrio y ya tiene capacidades diferentes, por ejemplo, en este caso la manipulación abstracta, que le va a permitir enriquecer su esquema de acción de una manera que antes no lo hubiera podido hacer. ¿Sí? Bueno, esto sería adolescencia, digamos, desde la teoría psicogenética. Antes de pensar en los aportes de enfermería, me gustaría que, digamos, si tienen alguna inquietud, si hay algo de lo que dije que no les resuena, si no se comprende.
La intención siempre es, como desde estas teorías, es poder pensar a los aportes, ¿no?, que nos hace para pensar a la enfermería. Digamos, no se trata única, digamos, si bien ya lo dijimos muchas veces respecto de, desde niñez, que venimos diciendo, bueno, tiene que ver con conocer al sujeto, ¿no?, que tenemos enfrente y entender cuáles son estos procesos que le está pasando, también tiene que ver a veces con poder elegir qué palabras usar, qué puede comprender, qué no puede comprender, en qué momento forzar a que pueda imaginarse ciertas cosas y en qué momento eso no es posible porque no dispone de ciertas capacidades. En la adolescencia también hablamos, por ejemplo, que es parte de lo que vamos a ver en este video, ¿no?, de toda la prevención, digamos. Podemos empezar a hablar de prevención en adolescencia porque su sujeto no está pegado a lo que sucede. Puede imaginarse, cuando hablamos de ESI, por ejemplo, o de educación sexual, y que podemos hablar de métodos anticonceptivos, el sujeto, el adolescente, puede empezar a imaginarse situaciones por más que no estén ocurriendo, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones vinculadas a la salud, a la prevención y a la promoción que podemos transmitir en esta etapa y que pueden ser muchísimo más apropiadas por las capacidades cognitivas que el sujeto ya tiene. Entonces, en ese sentido es que les quiero mostrar este video como para invitar a la reflexión. La verdad es que no es un video que tenga contenido teórico, sino que se trata de cómo cuidamos la salud de adolescencias y desde ahí poder pensar en justamente modos en los cuales están habilitados solo a partir de que el sujeto está atravesando por estas etapas, ¿no? Yo les voy a copiar el link y son ciertos minutos, así que les copio el link y ahora les paso los minutos que son. Bueno, si les parece lo vemos, sí, entonces vamos a tener como 5 minutos en la primera instancia y 3 minutos en la segunda. Así que más o menos van a ser 10 minutos que nos encontramos nuevamente. Antes de despedirnos, ¿alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, por favor. Yo estaba viendo que el texto de Carol y otro texto más es como que tenía similitud en el tema de historizar y demás, y se me había planteado la duda de que en qué momento ya se termina de constituir el sujeto, o siempre lo estamos constituyendo. Siempre lo estamos constituyendo. Es buenísima la pregunta, Aymara, porque, digamos, tendríamos la opción de pensarlo, digamos. De los dos modos es infinito, es hasta que nos morimos, ¿no? Es decir, nos seguimos haciendo sujetos todo el tiempo. Las dos teorías, las que vemos en cada una de estas etapas, pero lo podríamos pensar incluso para las teorías de la unidad 2, que son un montón. Es decir, desde la neurociencia podríamos decir, bueno, todo el tiempo estamos teniendo nuevas neuronas, ¿no? Conexiones sinápticas, por ejemplo. O imaginemos que vos tenés un accidente y todo el área del cerebro, qué sé yo, que estaba destinada a ciertas capacidades visuales se ve afectada. Bueno, a veces esa área y esas neuronas van a potenciar la capacidad auditiva, porque hablamos de la flexibilidad del cerebro. Entonces, desde el cerebro también diríamos que siempre nos constituimos como sujeto. Todas las teorías dicen esto. Lo que pasa es que en la de Piaget, no la de Carol es psicoanálisis, pero primero empiezo respondiendo por esta. La teoría de Piaget, lo que diríamos es que todo el tiempo estamos constituyéndonos como sujetos, descentrándonos, porque si bien el sujeto ya está en una posición descentrada, todo el tiempo la seguimos reforzando, porque todo el tiempo el medio ambiente nos va trayendo nuevas experiencias desde las cuales los esquemas de acción se van, como si fueran las cajitas, ¿no? Las fichas que tenemos en de nuestro conocimiento, se van complejizando. Todo el tiempo vamos encontrándonos con nuevas experiencias. Sin ir más lejos, pensemos desde la pandemia hasta acá todo lo que aprendimos sobre la tecnología. Y ya estaríamos descentrados. Entonces, uno podría decir, bueno, yo ya no aprendo más porque ya soy adolescente o ya soy adulta. Bueno, no. Como el medio y las interacciones nos traen todo el tiempo situaciones nuevas, pensemos a la constitución del sujeto como aquel que conoce para esta teoría, bueno, todo el tiempo se va haciendo más sujeto, podríamos decir, se sigue haciendo sujeto. Eso desde la teoría de Piaget, ¿sí? Ahora, si tuviéramos que pensar desde el psicoanálisis cuándo se termina de hacer sujeto el sujeto, bueno, nunca, cuando nos morimos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos desarrollando nuestra identidad. Acordate, por ejemplo, si yo te pregunto hoy, Aymara, ¿vos te acordás
cómo fue, no sé, imagínate unas vacaciones muy buenas para vos, o sea, un verano re bueno. Y bueno, vos hoy me dirías sí, porque nos fuimos a tal y a tal lado, hicimos tal y tal cosa, nos encontramos con no sé quién, no sé cuánto, bueno. Ahora, si yo esa misma pregunta te la haría un año después, es decir, ¿qué hiciste el verano pasado? Uy, no sabes lo que pasó el verano pasado, por qué lo pasamos, por qué nos encontramos. Es decir, un mismo suceso, si yo te lo preguntara cerquita en el tiempo, vos me dirías algo, y si te lo pregunto hoy, 15 años después, me dirías otra cosa del mismo suceso. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? Te quiero decir que todo el tiempo reconstruimos nuestra historia. Acordate que nos hacemos sujetos, vamos constituyendo nuestro yo en la medida en la que escribimos nuestra historia. Y eso implica un tiempo presente que siempre es diferente. Hoy no es lo mismo que hace 2 años, ¿sí? Tu tiempo presente siempre es distinto y ese tiempo presente tiene que recuperar el pasado, que si bien el pasado sí es el mismo, es decir, esas vacaciones fueron las mismas, siendo que vos te construís en sujeto en un tiempo presente a partir de lo pasado, ese pasado es tomado por tu situación actual. Y como tu situación actual siempre es diferente, decimos que hay una reelaboración, ¿sí? Entonces, ese mismo suceso pasado lo reelaboramos de una manera distinta en cada vez. Y vamos proyectando el futuro. Si yo te dijera, imaginemos ese año, ¿qué vas a hacer en el futuro? Vos me dirías un montón de cosas, y si te lo preguntara hoy, 10 años después, imaginemos, ¿qué vas a hacer en el futuro? Vos me vas a decir un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque construimos nuestra historia en función también de un futuro. Y ese futuro también es cambiante. Entonces nos hacemos sujetos a partir de construir nuestra historia, y nuestra historia todo el tiempo la estamos reconstruyendo, reescribiendo. ¿Se entiende? Sí, profe, yo también lo veía desde el punto de que, por lo que veía yo de los textos, es como que nosotros siempre estamos como cargados de energía y como que esa energía nunca desaparece, por ende, por eso también siempre nos estamos constituyendo, se podría decir. Sí, desde el aparato psíquico sería eso, ¿sí? Cuando pensamos en términos subjetivos hablamos más como de las identificaciones, de las elecciones, sujeto como subjetivo, ¿no? Yo siempre hago la analogía de lo objetivo y lo subjetivo, como cuando decimos, bueno, lo objetivo, bueno, esta botella es objetiva, es una botella real, la vemos, tiene ciertas características, tiene una capacidad limitada, es objetivo, existe, está ahí. Para todos va a ser la misma. Cuando pensamos en lo subjetivo es más lo íntimo, es lo privado, son mis gustos, ¿no? Lo opuesto a lo objetivo. Y en ese sentido siempre hablamos de esto, identificaciones, historias, gustos, intereses, actividades, deseos. Ahora, lo que vos estás trayendo respecto de la energía es lo del aparato psíquico. La pregunta tendría que ser en ese caso es, profe, ¿cuándo se termina de constituir el aparato psíquico? ¿Entendés? Y yo ahí te respondería, Aymara, el aparato psíquico siempre se está constituyendo, porque todo el tiempo vamos teniendo experiencias nuevas, placenteras, que nos permiten seguir fluyendo con la energía disponible. O vamos sublimando, por ejemplo, actividad. Empecé un curso nuevo. Bueno, ahí estás sublimando energía para poder hacer ese curso, ¿no? Acordate la sublimación como actividades de interés público, de fines sociales, por ejemplo. Perdón. O podríamos también pensar en escenas placenteras donde uno va teniendo descargas pulsionales, ¿no? Incluso de índole sexual. Entonces esas descargas siempre son diferentes porque son nuevas experiencias. Pero eso tiene que ver con el aparato psíquico, ¿sí? Entonces la pregunta sería, profe, ¿cuándo se termina de constituir el aparato psíquico? Nunca, todo el tiempo se va reconstituyendo. Está bien, profe, gracias. Buenísima la pregunta, Aymara, buenísima. ¿Alguien tiene alguna duda? Incluso como si nos animamos a repasar, iba a venir después del video, pero o si quieren vemos el video y desde ahí si sale algo respecto de las otras unidades, de esta unidad, pero de los distintos temas, también bienvenido. ¿Les parece? Tomamos un poco el video como un disparador para ver temas también vinculados a las clases pasadas, ¿sí? Así que vemos los minutos que están ahí arriba copiados y nos encontramos, ¿les parece? Yo voy a apagar la cámara, pero estoy acá también.
Profe, disculpe, ¿podría volver a copiar los minutos que hay que ver? Porque entré y salí y se me borró el chat.
Bueno, no sé si estamos. Bueno, un poco, si les parece, como para tomar si se quiere, el disparador, ¿no? Como ver si dentro de lo que vamos conversando van saliendo cuestiones vinculadas a las teorías que pensamos acerca de la adolescencia, y recuperando específicamente este recurso, ¿qué es lo que piensan ustedes acerca de, digamos, los reparos respecto de la adolescencia? ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no? Respecto de qué es lo nuevo que estos sujetos tienen a disposición y que se afectan en las consultas donde nosotras y nosotros intervenimos, o cuáles son los aportes que nos hacen estas teorías para pensar a nuestro rol profesional, digamos, como un poco invitarles a una lluvia de ideas, y desde ahí si surgen preguntas, o mismo si tuvieran preguntas específicas, las podemos charlar. Estuve viendo el foro que armamos para adolescencia y niñez, no hay ningún comentario, entonces, bueno, digamos, a veces las preguntas surgen cuando vamos charlando el tema, ¿no? Así que, bueno, escucharles o leerles. Mismo Rodolfo, Agustina, si hay algún comentario, o sea, alguna cuestión que no dije, o que quieran agregar, o que les parezca oportuna. Hola Mariana, hola chicos, ¿cómo andan? Sí, nosotros, un poco comentar lo del práctico. Yo le comentaba a los chicos que adolescencia es un mundo, es un tema muy amplio, ¿no? Y que bueno, y que da para charlar mucho. Una de las cuestiones que hablamos cuando tomamos el texto, ¿no? Y esto de los duelos, y bueno, en cada una de las cuestiones surgían cosas. Por ejemplo, esta cuestión de la sexualidad y cómo el adolescente, esto de la opción, ¿no? Y la cuestión de género, ¿sí? Y los tiempos, ¿no? O sea, la adolescencia es un tema para hablar muchísimo. Tendría que ser una materia entera toda de adolescencia, ¿no? Y en realidad hay varios chicos, estaba mirando quiénes estaban de la comisión, y hay varios chicos donde se enganchaban con el tema, ¿no? Esto de lo que puede, de lo que genera desde el término que vos usaste en la anterior teoría, teórico, que hablaba de la metamorfosis, ¿no? Y cómo se produce esta transformación y todo lo que conlleva la adolescencia, ¿no? Así que, bueno, no, simplemente aportar que es un tema riquísimo para explotar, pero No, hay y mucho aparte para leer. es una revolución, ¿no? Como quizás que en otras etapas no suceden tantos cambios de tantas dimensiones, como lo que pensamos desde el ciclo vital y desde el desarrollo evolutivo. Todas las dimensiones que están en juego, ¿no? Pensamos en lo cognitivo, pensamos en lo social y pensamos en lo biológico. Yo creo que en la adolescencia, como en ninguna otra de las etapas previas, hay tantas alteraciones juntas, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero un niño, qué sé yo, un niño desde los 0 hasta los 2 años crece un montón, se duplica la masa corporal, la masa ósea, el cerebro se expande muchísimo. Bueno, sí, pero tal vez a nivel social no hay tantos cambios, ¿no? En cambio, en la adolescencia es un millón de cambios todos juntos, podríamos decir. Sí, además trabajamos en el práctico, perdón, también yo le contaba un poco le adelantaba un término del acting, ¿no? De los adolescentes cuando llegan a la guardia, por ejemplo, y que este acting que tenía que ser tomado en cuenta, sí, porque siempre que haya como la idea, digamos, siempre ellos como enfermeros tenían que tomarlo como una alerta primaria, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿por qué hizo esto? Yo le contaba que, por ejemplo, venían los chicos todos cortados, y uno le preguntaba por qué estaban cortados, qué le había pasado, y decían, porque me peleé con mi pareja, con mi novio, ¿sí? Chicos de 12, 13, 14 años, ¿no? ¿Cómo poder hacer el acompañamiento desde la profesión de los chicos a estos niños, adolescentes, ¿no? Desde la contención verbal, desde la contención de explicarles, de educarlos, ¿no? Esta posibilidad de por ahí hacerse un daño mayor, ¿no? Entonces eso lo trabajamos también en el práctico como para poner uno de los ejemplos que a ellos les incumben, ¿no? Tal cual. Qué bien, qué bueno, Rodolfo. Profe. Sí.
Te escuchamos, Dali. Yo pensaba cuando hablaba sobre, decían la incorporación de hábitos saludables, que qué importante que es que se aborden desde la adolescencia, porque dicen muchas de las... Sí, ¿se escucha? Ahí se cortó un poco, nos quedamos en la adolescencia. ¿Me escucha? Creo que me anda mal el internet. A ver, si querés probar una vez más. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno. No, me parecía importante cuando hablaban sobre la incorporación de hábitos saludables desde la adolescencia, porque dice que desde adultos muchas veces las enfermedades que podamos tener muchas veces tienen origen en la adolescencia. Y eso por ahí lo podemos acompañar nosotros como futuros profesionales, la cuestión de que el contexto, como dicen también, ¿no?, que los adolescentes son un ser único, marcado por el contexto histórico y sociocultural en el que viven, comprender que si llega algún joven, un adolescente por primera vez, tratarlos con sus derechos, ¿no? Comprender que quizás es la primera vez que se acercan a un espacio de salud y poder hacer valer sus derechos. Está buenísimo. Desde la confidencialidad, la empatía, quizás escucharles. Bueno, eso me pareció importante, lo de las leyes también. Sí, algunas de las cosas que yo iba notando, ¿no?, que tienen que ver con lo que venimos pensando en términos de las teorías, ¿no? Cómo en este video los adolescentes se pueden preguntar a sí mismos. Acuérdense que la pregunta por la propia identidad, por el pensarse a sí mismo, empieza en esta etapa. Entonces, cómo se pueden preguntar por sus miedos, ¿no? Pensar, fantasear, cómo serían, imaginarse escenas, esto que les decía antes, qué tan importante es respecto de la prevención. También esto que decís, Dali, digamos, si uno puede transferir, ¿no?, la importancia de ciertos hábitos, imaginemos estos saludables que vos te referís, pensando en que las consecuencias son para la adultez. Bueno, si vos se lo planteás a un niño, el niño no lo va a poder proyectar porque su capacidad de pensar hacia futuro es más limitada que la adolescencia, por ejemplo. Entonces, no se trata únicamente de proveerlo en la adolescencia porque las consecuencias pueden deberse a malos hábitos en este periodo, sino porque antes sería como letra vacía, como que el adolescente, el niño, no se lo podría apropiar, no estaría en capacidad. En cambio ahora, dadas las estructuras de pensamiento que ya está adquiriendo, puede resignificar eso. Si no, vos se lo decís y no se lo apropiaría, ¿no? También esto, la importancia de entender que si viene solo a una consulta, ¿por qué a partir de la adolescencia y no del niño? Uno podría decir, bueno, el niño también es sujeto de derecho y el adolescente también es sujeto de derecho. Sin embargo, en la adolescencia entendemos que ya se pueden expresar mejor, que pueden identificar, conocen, se piensan a sí mismos, conocen su cuerpo, qué les duele, o lo están conociendo, ¿no? Qué les duele, qué no les duele, pueden manifestarse. Distinto del niño que tal vez no conoce las palabras o no sabe qué le pasa. Y también respecto de, me pensaba respecto de esto que sale en el video, acerca de qué es lo correcto, ¿no? Esto que decíamos de cómo se va desarrollando el pensamiento moral, ¿no? Esto del correcto y lo deber ser, que esto está desarrollado a partir de la adolescencia. Como algunas cosas, ¿no?, que se adquieren en esta etapa y que redundan en nuestra práctica profesional, pensaba. Lo que me pareció genial también fue lo de que puedan ellos poder ir solos a un centro de salud por algo que les pasa, porque antes era como que sí o sí tenías que ir con un mayor, y eso está bueno porque a ellos le da más la libertad de poder expresarse con el profesional que quizás no estando con nosotros, digamos. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre respecto de adolescencia, respecto de lo que vieron? Sí. No sé si tiene mucho que ver, pero, o sea, como enfermeros también la forma en la que
como que le explicamos o le hablamos, porque en mi caso, yo el año pasado, las charlas de ESI, métodos anticonceptivos, eso lo dimos nosotros, los de quinto, a los... esperé que cierre la puerta. A los años más chicos, porque si le hablaba la profe que tenía que darle ESI, los chicos como que no le prestaban atención, se ponían a boludear, se ponían a gritar, como que ellos preferían que nosotros le diéramos porque nos prestaban un poco más de atención que a un adulto. Entonces, también la forma en que le hablamos, también los profesores que eran como más jóvenes, nos hacían como las clases más entretenidas y el curso en sí decidía prestarle atención. Entonces yo no sé si también la forma en la que nosotros le hablamos. A veces no quieren ir los jóvenes a hacerse una consulta porque dicen, no, ¿qué vas a ver este? Claro. Algo así, más o menos. Sí, también desde la actitud, ¿no? Porque a veces podemos ser jóvenes, hablar parecido a ellos, pero restarles importancia o tomar todo para chiste y decir, no me está tomando en serio, ¿no? Yo creo que no es solo cómo les hablamos, sino también qué les transmitimos desde lo actitudinal. Puede haber una persona grande que se haga como que use códigos o palabras como el joven y vos decís, bueno, le está hablando parecido, sí, pero por ahí el estudiante puede o el paciente puede decir, ay, este que se viene a hacer el canchero si es un viejo. Entonces, como para mí tiene que ver también muchísimo con la actitud, no solo con las palabras que elegimos, pero por supuesto que son muy importantes porque nos pueden, es como la primer barrera, pienso yo, ¿no? Si hablas en términos técnicos y muy médicos o muy de la salud y el paciente no entiende, ni aunque sea joven te va digamos, va a ser efectivo ese mensaje. Claro, por eso es importante por ahí, para aclarar, sumar, es cuando se plantea el hablar el idioma del paciente. El hablar el mismo idioma que el paciente no implica, hay que hacer un lenguaje comprensivo para el paciente, ¿sí? Explicarle con términos que puedan entenderlos, simples, fáciles, y no con términos médicos que a veces los consultantes no pueden entender, ¿no? Médico o enfermero, o sea, hay cosas que lo entendemos dentro de la disciplina, pero la gente no necesariamente tiene que saberlo. Entonces, cuando se plantea hablar el mismo idioma que el paciente, no quiere decir ser vulgar, sino que poder bajar el discurso a lo simple, ¿no? Tal cual. Sí, a veces cuanto más en las adolescencias, ¿no? Que quizás vienen con prejuicios respecto de las instituciones, que son instituciones que parecen lejanas, frías, ¿no? Que en general vamos cuando hay problemas, además, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algo que no hayamos dicho? Bueno, como para pasar revista entonces de dónde estamos, bueno, todas y todos tienen identificados el examen, yo lo puse en un link en un mensaje de foro el día lunes, entonces rendimos todas las comisiones, las de Agustina van a rendir juntas a las 6 de la tarde en el aula 15, la de Rodolfo rinden con él en su horario habitual. Los recuperatorios van a ser el 13 de junio, recuerden que para instancia de recuperatorio, lo digo porque tal vez muchas personas, si se les superponen exámenes, no van a venir a rendir, que sepan que para el parcial entra niñez y adolescencia, pero para el recuperatorio se agrega adultez también. El recuperatorio va a ser el jueves 13, por la tarde no sabemos el aula todavía ni el horario. Y que en el medio tenemos la semana del 3, la semana que viene solo rendimos examen el lunes, no se cursa en toda la semana. La semana del 10 tenemos clases habituales, es decir, lunes, martes y miércoles, y el 13, el jueves, es el recuperatorio, ¿sí? Es decir, van a tener quienes saben que van directo a recuperatorio, tienen que estudiar la semana del 10 con los temas del 10, ¿sí? Que son los de adultez. Porque en la misma semana en la que damos esos temas va a haber una pregunta de adultez, ¿se entiende?
Adultez lo vamos a ver el lunes 10 y el martes 11 en los prácticos y el miércoles 12 en el teórico. Y el jueves 13 es el recuperatorio. Ángeles Santo, mira, no vamos a pedir una integración de las teorías. Son dos preguntas, una de niñez y una de adolescencia, desde una u otra teoría, básicamente. Son preguntas amplias que les invitan a reflexionar acerca de la etapa evolutiva desde cierto perspectiva, digamos. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos despedimos. Nos estaríamos encontrando entonces el lunes en los exámenes correspondientes. Si tienen alguna duda, vamos a estar revisando el foro, sí, están los dos temas abiertos por si hay dudas específicas, que podemos ir evacuando en la medida en las que surjan. Y si no, bueno, van a estar las clases de consulta también, así que, bueno, y hay documentos de cátedra en términos de guías de lectura, ¿no? Subidos en PEDCO también para acompañar las lecturas según los temas. Bueno, nos despedimos entonces. ¿Sí? ¿Les parece? Chao, Sebastián. Chao. Chao, profe. Chao, Ian. Bueno, si les parece, vamos evacuando la sala, así nos despedimos nosotros, ya que mañana no hay reunión. Ahí vamos removiendo